Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal se encuentran? ¿Cómo lo están pasando? Espero que de lo mejor. Este video corresponde a la unidad o tesis 10 del programa que tiene que ver con las prestaciones laborales y dentro de ellas las reglas para su cálculo. De tal manera, aquí lo que se va a tratar es esto de las famosas, bien llamadas, mal llamadas, no sé cómo explicarlo, prestaciones laborales. Las que nacen a partir de la terminación de una relación laboral. Entonces, de eso se va a tratar este video. Vamos a hablar de los extremos obligatorios, o sea, los que se pagan en todos los casos, y de los extremos relativos u ocasionales de pago. Estos últimos, como dice su denominación que acabo de indicar, son eventuales. Entonces, están sujetos a otras vicisitudes, no como los dos primeros que se van a pagar siempre, siempre, en todo momento y en toda finalización de relación laboral, independientemente de la causa que haya dado traste con esta relación laboral. El objetivo general de la lección es hacer que el estudiante conozca las reglas del pago en caso de la finalización de los contratos laborales. Bien, ya entrando en materia, ha sido reiterado durante todo el curso la expresión, ha sido reiterada, perdón, la expresión según la cual el derecho laboral tiende a una estabilidad y a una permanencia de las relaciones laborales. Inclusive en tesis pasada que tenía que hablar con la que tenía que ver, perdón, con la suspensión de las relaciones laborales, decía que les decía, perdón, que antes de cortarla definitivamente se permite este último lapso donde se da la hibernación de la relación laboral, donde se da su congelamiento para no cortarla, respondiendo pues al principio este que les acabo de decir, según el cual el derecho laboral tiende a eso, a que las relaciones laborales sean lo más estables y lo más longevas posibles. Pero es del caso indicar que así como nacen y se desarrollan, las relaciones laborales también se acaban. Eso es una verdad inmensa contra la que no se puede hacer nada. Hasta el trabajador más estable de un centro de trabajo le llegará la hora y a la hora de jubilarse habrá que finalizar la relación laboral. Entendemos que es por su jubilación, pero que se acaba la relación laboral, se acaba. Más aún, en caso de que el trabajador no se jubilare, pero antes de eso falleciere, se acaba la relación laboral. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa finalización de la relación laboral provoca el pago de las prestaciones laborales. Es por eso que a partir de este momento, pues la relación, vamos a estudiar el tema de las prestaciones laborales, es decir, aquellos derechos que surgen con la finalización de la relación laboral. Inclusive en el caso de renuncia por parte del trabajador, renuncia voluntaria por parte del trabajador, igual. Se acaba la relación laboral y surge la obligación pues de liquidar los extremos que resulten convenientes. De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 31 del Código de Trabajo, dice: en los contratos a tiempo fijo y por obra determinada, cada una de las partes puede ponerle fin sin justa causa antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios que demuestre.
¿Qué significa esto? ¿Por qué lo cito aquí? Y es que es por lo siguiente. Voy a hablar durante todo este tiempo de el ocaso y finalización de las relaciones laborales tipo indefinidas. Las prestaciones laborales surgen de este caso, surgen de este tipo de relaciones, indefinidas. Pero también recuerden que hay relaciones laborales que no son de tiempo indefinido, que son por tiempo definido o por obra determinada. Entonces, cuando aclarémoslo de una vez, dejémoslo establecido de una vez para seguir más adelante con lo otro. En caso de una relación laboral por tiempo definido o por obra determinada, lo ideal es que se acabe el tiempo o se acabe la obra y la relación laboral termine. Eso es lo ideal. Pero ¿qué sucede si no se llega a acabar el tiempo, el plazo convenido, o no se llega a finalizar la obra, motivo y base de la relación laboral? En estos dos casos hay una finalización abrupta de la relación. Pongamos el escenario que es más típico, que es que el patrono rompe la relación laboral de este tipo sin que el trabajador tenga responsabilidad en ello. Pues en este caso no surgen las prestaciones laborales. Surge, de acuerdo con lo que indica el 31 del Código de Trabajo, surge la obligación en el patrono de indemnizar con los daños y perjuicios que el trabajador demostrare. Hasta ahí creo que nos estamos entendiendo. Lo que sigue es la parte donde ya el asunto cambia un poquito, porque la condena sería daños y perjuicios que el trabajador demostrale y que van por lo general de 1 a 3 meses de salario. A 1 o a 3 meses de salario, dependiendo de la dificultad que tenga el trabajador para volverse a colocar. ¿Qué significa esto? Significa que no todos los puestos de trabajo son de difícil o más difícil posibilidad de volverlos a encontrar. Hay trabajos muy especializados, lo que significa que dependiendo del número de patronos que los requieran, entonces así va a ser la demanda. Principalmente hablamos de asuntos técnicos, principalmente hablamos de asuntos que tienen que ver con ramas técnicas, inclusive muchas de ellas ramas técnicas profundas. Allí, si un trabajador es cesado antes de que se acabe la obra contratada o se acabe el plazo acordado, pues eventualmente no tendrá mucha dificultad para volver a colocarse con otro patrono, porque su oficio es muy buscado, es muy demandado. El problema es en oficios donde hay exceso de oferta. Allí el trabajador va a tener mayores problemas para buscar otra colocación. Eso no quiere decir pues que todos los planetas estén alineados a su favor y siendo despedido esta semana, dentro de 1 o 2 semanas ya vuelva a tener trabajo. Eso es excelente. Pero eso muchas veces pasa no en la realidad. Entonces, para ese tipo de casos, como al trabajador se le hace más difícil reinsertarse en la corriente laboral, entonces allí se aplicará ya no 1 mes de daños y perjuicios, sino que puede ser hasta 3 meses. Vuelvo a insistir, esto de 1 a 3 meses es lo que la norma,
lo que la norma habla. El 1 a 3 es lo que la jurisprudencia ha dicho. Entonces los jueces pues buscarán si es 1, 2 o 3. Pero esto, vuelvo a insistir, es para el caso de los trabajadores a tiempo definido o por obra determinada. Para los trabajadores por tiempo indefinido, entonces cambia completamente el asunto, porque aquí sí surgen surge el caso de las prestaciones laborales. Hago ver en la parte final de la página 3 lo siguiente. Dice: con la sucesión de algunas reformas a que se ha sometido el Código de Trabajo, el concepto de daños y perjuicios no solo se desarrolla más, sino que se aplica en más casos, lo que beneficia en todo caso al trabajador, pues además de los extremos condenados a su favor en la sentencia de manera concreta por disposición del Código de Trabajo, existe el concepto genérico de daños y perjuicios a que todo trabajador puede aspirar, que tiene aplicación de agregar uno más a los extremos que le beneficien las pretensiones económicas. De tal manera puede revisarse las condenas en este extremo en los casos, entre otros, de trabajadoras en estado de embriaguez, riesgos laborales, pretensiones generales de la demanda, fueros especiales y de acuerdo a lo que se informa en cuanto a sentencias laborales. Con esto lo que quiero hacer ver es lo siguiente. Hasta antes de la reforma de, de la de la reforma procesal laboral, el concepto de daños y perjuicios en materia laboral era muy poco aplicado. Muy poco aplicado. Se aplicaba para el caso de los despidos de sindicalistas y principalmente para el caso de despido de mujeres en estado de gravidez. En esas dos situaciones, si era más sencillo, si era más fácil ver sentencias con este tipo de sanción de daños y perjuicios. Hoy no, hoy es mucho más amplio. Inclusive en los artículos 565 y 573 es en cuanto a la sentencia laboral. El mismo código con la reforma habla de eso, lo que indica que ya el concepto de daños y perjuicios es mayor elaborado. Claro, que este concepto de daños y perjuicios no solamente es pedirlo como una frase cajonera o como una solicitud cajonera, sino que tiene que tener alguna demostración, porque no siempre es fácil demostrar este tipo de cosas. Entonces, eventualmente el juez lo que hace es que condena para daños y perjuicios, condena a veces, cuando no se demuestran, pues condena de dos maneras: condena con intereses al pago de la liquidación que ya el juez hizo, y otra más es indexar el dinero, es decir, extraer el dinero que se fija hoy, llevarlo a su valor real el día que se pague. Entonces para eso hay una fórmula y se aplica un X% y sobre eso entonces el patrono va a tener que pagar. Con lo que a la hora de hacer efectivo el pago, el patrono estará reconociendo el dinero que debe a ese día. Entonces, en ese aspecto no corre mayor problema. Bien, a partir del punto tercero, en la página 3, aunque se desarrolla ya a partir de la página 4, dice: existen extremos laborales que deben cancelarse por parte del patrono en todos los casos de rompimiento de relación laboral, con total, plena y absoluta independencia del motivo y del responsable del rompimiento de la relación laboral. Estos extremos se pagan de manera vinculante en todos los casos, por cuanto provienen directamente o están relacionados con el salario del trabajador, y este debe cancelarse hasta el último día de trabajo del trabajador. Son dos: son las vacaciones y el aguinaldo. Vean que tanto las vacaciones como el aguinaldo dependen, se relacionan, van de la mano con el salario del trabajador. Entonces,
pase lo que pase, sea cual sea el motivo por el cual la relación laboral se acabó, hay que cancelarlos. Siempre, inclusive la ley habla y los fallos judiciales son reiterativos, siempre y cuando la relación laboral tenga más de un mes de longevidad o de duración. En ese caso ya aplica el pago de las vacaciones y del aguinaldo. ¿Qué son vacaciones? Empecemos con el primero de ellos, que está en el numeral 153 del Código de Trabajo. ¿Qué son vacaciones? Y es un derecho que tiene el trabajador para descansar. Derecho que le es dado y que sirve para recuperar al trabajador. Estamos claros en que cada día hay menos trabajos directamente relacionados con el tema físico, porque hay muchas labores que las hacen las máquinas. Si habláramos, por ejemplo, de la construcción de, pongámoslo, vías con base de piedra en los tiempos romanos, pues sí, había prácticamente un ejército, esclavos y todo esto, un ejército de personas que iban a mano, limpiando, nivelando y luego colocando piedras. Y esa obra, junto con la de los viaductos, que es la creación de estas vías terrestres, pero en muchos casos unos puentes preciosos por los cuales el agua bajaba de un lugar alto a uno más bajo, y con una técnica exquisita en el sentido de que durante todo el trayecto, X kilómetros desde donde estaba el manantial a donde estaba el asentamiento o hoy ciudad, con una técnica exquisita había una degradación. Es decir, empezaba a cierta altura y conforme avanzaba iba bajando. Pero de una manera que en ningún momento se reembalsaba o situación de este tipo. Una técnica exquisita. Eso significaba que el agua corría por sí sola. No se ocupaban bombas, sino que se utilizaba la gravedad, pues que nada cuesta hacerla. Esas obras se hacen a mano, esas obras fueron hechas a mano. Yo solo pienso en el esfuerzo físico de los miles y miles de personas que laboraron en eso. Hoy, eso, insisto, cada día es menor, es menor. Inclusive, se me viene a la mente en estos momentos el caso de los peones de construcción. Pues sí, es un trabajo rudo, es un trabajo de puro ejercicio físico, pero tal vez no como antes, porque a la hora, por ejemplo, de hacer mezclas de cemento, existen batidoras de cemento, las cuales son alimentadas por los operarios, en los cuales les ponen la piedrilla, les ponen la arena, les ponen el cemento propiamente tal, dependiendo del tipo de mezcla que quieran hacer, el agua, y la máquina sola hace la mezcla para luego verterla. Eh, no es lo mismo, ya no se ve tanto el caso de grandes sitios de mezcla donde los hombres a pala pues van haciendo el cemento de esta manera. Entonces, inclusive para obras más grandes están las grúas, están todo este tipo de maquinaria que pues facilita. No digo que no sea un trabajo de esfuerzo físico, porque de hecho sí lo es, pero por lo menos se puede decir que cada vez el esfuerzo físico no es tan salvaje, no es tan violento como aquellas oportunidades. Menciono esto porque
aquí perfectamente cabría el caso de la necesidad de vacaciones, porque el trabajador, perdón, va a descansar durante cierto plazo de ese esfuerzo físico agobiante. Entonces, en este caso calza perfectamente la necesidad de vacaciones, ese tiempo en el cual el trabajador se va a apartar de las labores. Pero resulta que el asunto para mí va más allá. Entonces hago una pregunta. ¿De qué se cansaría físicamente un trabajador que tiene una labor típica de oficina? Es decir, diariamente está en procesos ofimáticos, haciendo la labor para la cual fue contratada. Esta persona que esté cansada físicamente, puede ser, pero jamás a nivel de lo que es esfuerzo meramente físico. Esta persona quizás esté más cansada mentalmente. Recuerden que salud no solamente es tener las funciones vitales fisiológicas del cuerpo correctas, es tener también todo lo que tiene que ver con la parte mental en muy buenas condiciones. Entonces, aún en este caso de personas, qué sé yo, que están dedicadas a labores que no son de esfuerzo físico, pero que tienen que ver con la aplicación de esfuerzos mentales, entonces aquí también se da el caso de la necesidad de vacaciones. ¿Para qué? Pues como dije una vez, para darle un airecito a la mente, para descansar de la rutina, para descansar de la cotidianidad laboral. Entonces en las vacaciones yo voy a hacer un cambio. En ese, qué sé yo, si son 2 semanas, en esas 2 semanas yo debo hacer un cambio de actividad. Entonces, si soy oficinista durante esos 15 días, si son del caso, la idea es no meterme a asuntos de oficina. ¿Por qué? Porque quiero descansar de ello. Lo digo porque ha surgido un problema. Ha surgido un problema de la siguiente manera. Hay patronos que se han quejado, hay patronos que han despedido a los trabajadores, a algún trabajador, por el hecho de que durante las vacaciones, las cuales le correspondía a los trabajadores, el trabajador fue a laborar a otro lado. Entonces el patrono, la queja que tiene es que cuando vuelva va a venir cansado, que entonces no va a haber un aprovechamiento idóneo de lo que es el descanso. Y aquí entonces es donde vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia porque no siempre es así. En mi opinión, no siempre es así. Si el trabajador durante su periodo de vacaciones termina durante esas 2 semanas, no termina, suspende su labor rutinaria, entonces en el caso del oficinista deja de laborar con la ofimática y pasa, por ejemplo, a atender una soda, pasa a atender una tienda, pasa a ser una especie de guía en un centro comercial, pasa a otra actividad que no es la suya tradicional, esta persona, de alguna manera, en el campo que les he hablado, en el campo mental, esta persona está descansando. Porque su esfuerzo intelectual, hablemos de mente, está concentrado ahora en otra cosa, en otra actividad. Es exactamente igual que, qué sé yo, el chofer, el tipo que labora como chofer, con viajes constantes para allá, para acá, que durante esos 15 días pase a una labor completamente sedentaria, no con su patrono, sino con otra persona. Entonces va a aprovechar a ganarse esas 2 semanas de vacaciones y a la vez le van a pagar por 2 semanas de trabajo en otro lado. En mi opinión, para mí, si hay un cambio,
obviamente evidente de, de labor, yo pienso, y en eso eventualmente pues seré derrotado por, por tesis ya médicas principalmente, yo pienso que el trabajador está haciendo bien, que el trabajador, comillas, se está divirtiendo, fin de comillas, durante esa quincena en otra labor. Aquí, en este momento también es importante tratar un tema que se trata en legislación turística, porque aquí el planteamiento es el siguiente: ¿qué se hace en vacaciones? Entonces, cualquiera de ustedes me puede decir que durante vacaciones eh, no va a hacer nada, que simplemente va a pasar 15 días acostado o acostada, viendo televisión, es decir, matando el tiempo, dormitando, levantándose, comiendo, es decir, engordando en otras palabras. Esa es una opción, esos son vacaciones. Si usted es de las personas que piensa que eso es correcto, ¿quién es, quién soy yo para decir que no es cierto? Ahora, si este caso se retrata eh, en legislación turística, ¿a qué voy yo a un hotel de vacaciones? Voy a estar una semana en un hotel. Vivimos en una playa, entonces voy a estar una semana en un hotel de montaña. ¿Qué voy a hacer? Puedo pasar todo el día abrigado porque en un hotel de playa hace calor, pero en uno de montaña está más fresco. Y puedo pasar, qué sé yo, leyendo, caminando un poco, haciendo, qué sé yo, una carne asada, eh, compartiendo con mi pareja o si fui con un grupo de amigos. Es decir, algo meramente pasivo. Y eso son vacaciones. O puedo ir a ese hotel de playa y a partir del día siguiente desayuno y caminata a X lado, caminata a este otro lado, visita una catarata, visita un lago, visita a X lado, a unas ruinas. Y cada noche llego yo, además de sucio, embarrialado, sudado, cansado físicamente, y prácticamente caigo sobre la cama desfallecido. Entonces me podrían decir que eso no son vacaciones, porque más bien me estoy exigiendo físicamente más de lo normal. Y también cabe. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa? Que durante esos 15 días, ya sea de que me quedé en el hotel de montaña haciendo nada, o participé activamente y recorrí, fui a un cráter, vuelvo a insistir, fui a un lago, fui a un río, etcétera, etcétera. Pero si sí llego sumamente cansado, me duelen mucho las piernas, me duele todo. Pero está bien, pero al final de cuentas, oxigené o no oxigené mi mente. Es decir, me ocupé en otras cosas. Eso es para mí el meollo, el quid de todo esto de las vacaciones. Entonces, sí, las vacaciones son un término que la ley da para que yo descanse, pero el concepto de descanso varía. Así como si yo puedo entenderlo literalmente, que voy a pasar 15 días acostado, acostado, dormitando y comiendo y dormitando, está bien, son vacaciones. Pero también puedo pasar 15 días activo. Entonces, por lo general, se da mucho en las mujeres, principalmente, tal vez no tanto en las jóvenes, aunque sí, porque mi hija es así, pero en vacaciones deciden arreglar X cosa en la casa. Entonces, le dan vuelta a todo. Y uno, yo alguna vez reclamé, yo decía, pero estás en vacaciones, ¿para qué te vas a poner a ver eso? Lo hacemos luego. No, ya. Y es por esa situación, porque hacer eso
darle vuelta a una casa, darle vuelta, no sé, se les da vuelta a los colchones, se lava absolutamente todo, se airea todo. Eso es un descanso mental de las obligaciones que uno tiene laboralmente hablando. Entonces vean cómo lo referente a vacaciones es muy amplio, es muy amplio. Por lo que ya, volviendo a nuestro tema, de acuerdo a lo que yo creo, les doy mi versión personal, en cuando un trabajador salga a descansar, y por descansar es una actividad total y completamente pasiva, o por el contrario, una actividad activa, qué feo sonó, actividad activa, bueno, pero que lo que va a hacer es cambiar la rutina laboral que se tiene, estamos para mí en un caso de vacaciones. Entonces, si un trabajador es sorprendido por su patrono laborando durante esos 15 días en otra actividad que no es la que tiene con ese patrono, en mi opinión no hay posibilidad de reclamo alguno, porque el trabajador lo que está haciendo es descansando mentalmente de sus funciones. Distinto sería porque un peón de construcción que lo único que se dedica es a esfuerzo físico durante sus vacaciones esté contratado en otra construcción. Ahí sí puede haber un reclamo laboral por parte del patrono, porque sigue inmerso en esta situación. ¿Y qué sucede? Que cuando vuelva a empezar otro periodo de 50 semanas para volver a tener dos más en el puesto laboral que le es fijo, la persona pues va a estar, por decirlo de alguna manera, cansada de que de estar trabajando en lo mismo durante tanto tiempo. Así es que eso es importante que lo tengan presente. El numeral que se refiere a las vacaciones está en el artículo 153 del código, y el principio de operatividad de este 153 es el siguiente. Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en 2 semanas por cada 50 semanas de labor continuas, al servicio de un mismo patrono. En caso de terminación del contrato antes de cumplir el periodo de las 50 semanas, el trabajador tendrá derecho como mínimo a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará al momento del retiro de su trabajo. El secreto para entender esto, que no es de difícil comprensión, es el siguiente: 2 semanas de vacaciones por cada 50 de labores continuas. Ahí está el secreto, en la continuidad. En la continuidad. Si la relación se suspende, esa continuidad para. Y entonces se corre. Entonces no son solo las primeras 50 semanas, sino que esas 50 semanas se van a ir pasando en el tiempo, porque hubo una suspensión de la continuidad de la relación laboral. Bien, luego es importante tomar nota de algo. El Código de Trabajo en este 153 habla de 2 semanas de vacaciones, no de 14 días. Porque estamos claros que 14 días se entiende 2 semanas. Pero el problema es que si interpretamos eso, cabría otra interpretación. Cabría otra interpretación que obviamente favorece más al trabajador. Entonces, de acuerdo a uno de los principios básicos que vimos casi que en la primera tesis, habría que interpretar a favor del trabajador. Si el código dijera que por cada 50 semanas de trabajo el trabajador tiene derecho a 14 días de vacaciones,
que es la suma de 7 más 7, y cada semana tiene 7 días, podríamos interpretar a favor del trabajador y entonces hablaríamos de 14 días hábiles. 14 días hábiles vienen siendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5. Otra tanda igual, 10. Y lunes, martes, miércoles, jueves, 4 más. Sería 14 días hábiles. Y si hay un feriado entre esos, se corre. Entonces, eso sucede con algunas convenciones colectivas. Las convenciones colectivas no hablaron de semanas. El trabajador, bien conocedor de esto, ya fijó, acordó días. Entonces, vuelvo a insistir, se entiende, principio protector, que al favorecer al trabajador se van a interpretar como días hábiles. Entonces, 2 semanas, digo, 14 días hábiles vienen siendo, perdón, sí, 14 días hábiles son casi 3 semanas enteras. Insisto, eso pasa en las convenciones colectivas o en reglamentos de trabajo que así se hagan. Pero si nos vamos al espíritu y a la letra del 153, se habla de semanas. Por lo tanto, insisto, después de 50 semanas de labor continuas, corresponden 2 más de vacaciones. Bien. Es importante, aquí lo reseño en la parte final de la página 4 e inicio de la página 5, dice, debe tenerse en claro que si en medio de las vacaciones corresponde disfrutar de un día feriado de pago obligatorio, el patrono no tiene la obligación de concederla cuando el trabajador se reintegre a sus obligaciones. Tonto sería pedir vacaciones en Semana Santa, cuando se hable de semanas, porque ahí el trabajador estaría perdiendo 2 días que de todos modos no iba a trabajar, que son el jueves y el viernes santo. Pero el trabajador no puede, si fuera el caso, cuando se reintegra, pedir esos 2 días. Él los disfrutó estando en vacaciones. Entonces no se habla de disfrutar, se habla de perder. Dice, igualmente tampoco está el patrono en obligación de reconocer de manera posterior al trabajador, una vez que se reintegre al trabajo sus vacaciones, el día de descanso semanal a que tiene derecho. Esto porque en la empresa privada, algunos trabajadores sostienen, me parece que de manera errada, que 2 semanas de vacaciones, esas 2 semanas no incluyen el día de descanso. Entonces lo que pretenden es gozar de las 2 semanas de vacaciones y como en cada semana hay un día de descanso, agregarle 2 días más a las vacaciones. Esto obviamente es una interpretación que hacen los trabajadores porque les beneficia, porque sería tener 2 días más de descanso, pero la ley en momento alguno lo autoriza. Cuando son 2 semanas, son 2 periodos de 7 días. No hay interpretación a eso. Si en esos 7 días, obviamente van 2 días de vacaciones, 2 días de descanso, entran en las vacaciones. Y si en esas 2 semanas, como ya dije, vienen feriados, mala suerte. Esa es la razón por la cual en Semana Santa nadie toma vacaciones. En el caso de la universidad, ustedes saben que la universidad no labora en Semana Santa. Entonces a todos, por fuerza, nos rebajan 3 días de vacaciones, el lunes, el martes y el miércoles santos. Son rebajados de nuestras vacaciones y el jueves y viernes sí nos corresponden por ser días feriados en razón de esta festividad religiosa. Esa es la razón por la cual la universidad no abre. Si a mí me preguntaran, laboraríamos lunes, martes y miércoles, no hay problema. Pero yo siempre he sido, en ese caso, siempre he sido una voz en el desierto, porque pues nunca me han permitido, y durante un año los mismos estudiantes me
pidieron que en esa Semana Santa se tomara la lección que corresponde a efectos de aclarar. Y yo estuve plenamente de acuerdo. Entonces, antes de Semana Santa, recuerdo, unos 15 días antes, yo mandé notas a la administración de la universidad cuando eran los guardas los que tenían las llaves, parecían San Pedro, andaban un manojo de llaves enormes. Entonces yo lo que pedí el permiso y aporté la lista de los estudiantes, que eran todos, atención, eran todos los estudiantes que no tenían inconveniente y que querían participar en eso. Lo que íbamos a aprovechar era el tiempo, pues para aclarar dudas, para todo este tipo de cosas. Y yo presenté la carta, me la dieron por recibido y a los días me contestaron de que está bien, que tomaban en cuenta mi petición y ojo, y la petición era nada más que autorizaran a que durante lunes, martes y miércoles entráramos mi persona y los siguientes alumnos y que se nos facilitara un aula. Y un aula de las de abajo, no de las de arriba, porque yo creo que ni las de arriba tenían aire acondicionado. Solo la 14-15 tenía porque era el auditorio. Entonces lo que pedíamos era que se nos permitiera pasar y que el guarda por favor nos abriera el aula, de esas que estaban abajo. Y la respuesta es que primero que todo lo tenían que elevar a consejo de sede y que una vez que el consejo de sede lo viera tenían que pasarlo a la administración, a una vicerrectoría en San José para analizar si era viable la utilización del aula en momentos en que estaba un receso decretado, una cuestión de índole jurídica. Y lo que era peor, había que mandar una nota al sindicato de la universidad para ver si por ser día feriado, los guardas de la sede, que insisto, andaban en el manojo de llaves, si los guardas de la sede eh, estaban en la obligación de dejarnos entrar, acompañarnos a la entrada de un aula, abrirnos el aula y supongo que al irnos corroborar que la puerta hubiera quedado cerrada. Este es el momento, jóvenes, en que han pasado, qué sé yo, 20 años o más de eso y no tengo respuesta. Porque deben ser que todavía están tramitando los permisos, que todavía están haciendo este tipo de cosas. Con esto quiero decir que se debe, se debe respetar tanto, se debe ser tan legalista, tan purista, o simplemente se puede facilitar el trabajo. Bueno, ya eso es completamente otra cosa. Les decía que lo importante del 153 es el concepto de continuidad. Y dice, el concepto de continuidad que señala el 153 significa falta de interrupciones en la relación laboral. Luego, no todos los eventos que impliquen la ausencia de labores del trabajador o a su centro de trabajo, inclusive no pago del salario, que de otra manera le hubiera correspondido, implican la suspensión del monto de la continuidad. Dice el mismo 153, en otra parte dice, no interrumpirán la continuidad del trabajo las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con este. Entonces, quiere decir que las licencias sin goce de salario, no interrumpen la continuidad. Los descansos otorgados por el presente código. Entonces, yo trabajo un mes, aunque no voy 4 días de ese mes, que son normalmente los 4 domingos, o sea, los 4 días de descanso, uno por cada semana. Y las enfermedades justificadas. Esto quiere decir ¿cómo se llama? Las incapacidades. Luego, se reformó la ley también en cuanto tiene que ver con las mujeres embarazadas.
quiero que por favor tomen nota de algo. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo no es no da motivo a una incapacidad. El embarazo es un estado natural de la mujer que en nuestra naturaleza o en la naturaleza es la única que puede reproducirse. Y su estado no se trata como una enfermedad. Por lo tanto, no produce incapacidad, sino que lo que produce es una licencia. Es una licencia. Bien. Esta licencia es pre y postparto, un mes antes y 3 después, y expresamente no afecta la continuidad de la relación laboral. En eso tiene que tenerlo muy claro. Luego es importante, ya estamos en la página 6, dice el tiempo de vacaciones lo señala el patrono dentro de las 15 semanas siguientes al día en que se inicia el derecho del trabajador. Esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Si usted labora en la empresa privada y de acuerdo con sus cálculos, pongámoslo muy sencillo de entender, usted ingresó a trabajar en la empresa privada el 1 de enero, ha laborado de manera ininterrumpida y está exactamente venciendo la primera quincena de diciembre. Es decir, ha laborado 50 semanas. ¿Eso qué significa? Significa una de dos cosas. Lo que significa es que a partir de ese momento, usted como trabajador tiene ya el derecho a gozar de las vacaciones. Nada más. Porque, de acuerdo con la ley, el patrono tiene a partir de ese momento 15 semanas para otorgarle el periodo en que usted va a salir a vacaciones. No crean, por eso es que decía que solo significa uno de dos, no crean que por tener ya las 50 semanas, las otras dos son de vacaciones. No funciona así, no opera de manera automática. Que quede claro. Lo que nace en el trabajador es solo el derecho a tener vacaciones. Pero es el patrono el que le va a decir cuándo las va a tomar. Y tiene 15 semanas para hacerlo. Es decir, en esa relación donde las 50 semanas se cumplen al finalizar la primera quincena de diciembre, el patrono tiene 2 semanas de diciembre, 4 de enero, ya llevo 6, 4 de febrero, llevo 10, 4 de marzo, llevo 14, y la 1 de abril. Hasta el 1 de abril yo tengo el derecho de decirle cuándo va. Yo como patrono tengo el derecho de decirle al trabajador que va a gozar de vacaciones en tal fecha. Entonces, yo siempre puse este ejemplo y a algunos les causaba gracia, pero para mí era muy gráfico. Si uno de ustedes piensa contraer matrimonio en X fecha porque supone que el viernes anterior a esa fecha usted cumple las 50 semanas de trabajo, usted se está arriesgando a que el patrono le diga, ajá, perfecto. Cuando usted llegue le diga al patrono don X o doña X, me caso el sábado X, y como yo cumplo las 50 semanas de vacaciones el viernes anterior, entonces le pido por favor que me dé las vacaciones en ese momento. Eso hágalo con suficiente tiempo y antelación antes de, qué sé yo, contratar
el lugar donde va a ir a casarse, contratar el lugar donde va a ir a pasar la luna de miel. Eso hágalo de previo. Primero obtenga la seguridad de que ese día le van a corresponder sus vacaciones, porque el patrono no está obligado a hacerlo automáticamente. ¿Y qué es lo que les da risa? ¿O qué les daba risa a sus compañeros? Que yo decía que en ese caso, entonces lo que hay que hacer es decirle al patrono que ¿cómo se llama? Está invitado, pero como padrino de bodas. Eso lo que haría sería comprometerlo. El compromiso es que como va a estar allí, pues no se va, no se va a resistir. Pero aunque usted lo invitara, el patrono le puede decir, sí, pero usted viene en tal fecha. De tal manera que si usted primero pagó, reservó la iglesia, si se va a casar por la iglesia, o hizo la cita con el notario o con el juzgado, porque se puede ir por la vía del juzgado de familia, y además de eso ya reservó en un hotel bonito para la luna de miel, pues eventualmente va a perder algo de eso, porque si el patrono le dice, no, no puedo deshacerme de usted en esas fechas, es cuando más lo ocupo, pues simplemente usted saldrá ese día viernes de su trabajo, el día sábado pues pasará todo el día en preparativos, normalmente las bodas son sábado, el sábado tendrá boda, se casará, participará de la fiestecita y todo lo demás, ese mismo sábado, ya tarde, en el caso de que la boda sea en horas de la tarde o en las horas de la noche, si no hay restricción vehicular, entonces usted podrá salir el sábado para su luna de miel, que va a ser esa. El domingo tendrá su desayuno de miel, si vale la pena, si no es un irrespeto manifestarlo así, pero tiene que volverse para Limón porque el lunes sigue trabajando. Entonces, usted supongo que adquirirá una deuda que le va a costar mucho pagar con su ahora esposa, porque el día que ya usted tenga vacaciones y todo y le diga, bueno, ahora sí, nos vamos de luna de miel, le van a hacer una cara de que la que vale es la primera, no la segunda. Pero eso ya es harina de otro costal y no me quiero meter en eso. Luego dice, las vacaciones pueden ser fraccionadas de manera excepcional por medio de convenio entre las partes. Eso lo permite la ley y es de una tendencia moderna. Antes no se permitía, hoy se fracciona. De hecho, hay ciertos puestos, cada día pues las relaciones laborales sobre competitividad y otras situaciones análogas hacen que algunos trabajadores sean prácticamente indispensables. En este caso, el patrón no sabe que le tiene que dar las vacaciones, pero le va a doler mucho darle los 15 días, porque se va a quedar sin su trabajador estrella o uno de sus trabajadores estrella en 15 días. Entonces se puede fraccionar. El fraccionamiento por lo general es una semana y otra semana. Eso es factible, se puede hacer. Y todavía se fraccionan en días, en días, por cuanto también se permite que por una situación X un trabajador le pida a su patrono que no va a ir a laborar estos 2 días, por ejemplo, porque tiene situaciones que atender en San José, tiene que ir a firmar unos papeles, tiene que estar presente en una cuestión de familia importantísima, tiene que participar en un compromiso familiar, se va a casar un hermano y se necesita el que esté no el viernes, no que llegue el sábado propiamente a la boda, sino que se haga presente el jueves para todo lo demás. Entonces en ese caso se negocia con el patrono esos 2 días y el patrono los rebajará de vacaciones. Entonces el día que ya le corresponden las vacaciones, el patrono pues simplemente lo que hace es rebajar. Es lo que nos hacen a nosotros en la universidad con la Semana Santa y también con los días que hay a fin de año. La universidad cierra, uno debería seguir laborando,
pero entonces se los rebajan de vacaciones y no le tocan el salario, no le piden nada, absolutamente nada de comprobación de labores, pero se los rebajan de sus vacaciones. Por lo tanto, es que se puede hacer. En cuanto a la acumulación de vacaciones, se permite, pero solo una vez, cuando las labores sean técnicas de dirección, confianza y el reemplazo es difícil de obtener. En ese caso, pues, se le dirá al trabajador que las acumule. Eso quiere decir que el otro año no tendrá 2 semanas, tendrá 4. Pero si es difícil que se vaya a 2, yo creo que va a ser imposible que se vaya a 4. Entonces, por lo general, lo que se hace es que el trabajador paga las vacaciones. Entonces se ha entendido que lo podrá hacer por una vez. Pero al siguiente ciclo le corresponde, y ahora con más fuerza y con mayor razón, le corresponde al trabajador descansar. El descanso es el que les hablé, es decir, cambiar la rutina completamente. Durante 15 días pasar pensando en otra cosa, en la mortalidad del cangrejo, en cualquier otra cosa, pero no en su trabajo. Hay gente que no, que dice que quiere trabajar, que quiere seguir trabajando y situaciones de estas. Eso tiene un nombre, no suena bonito, pero se llama trabajólico. Es una persona que ya hace de su trabajo pues su pasión y que no le interesa descansar. Esto, vuelvo a insistir, no es bien visto porque el trabajador se afecta toda vez que no cambia de ambiente, no cambia de aire. Entonces, vuelvo a insistir, en esto hay que tener mucho cuidado. Dice, en caso de que la relación laboral finalice antes del cumplimiento de las 50 semanas de labor continua, se cancelarán las vacaciones de manera proporcional. Eso también está en el 153. ¿Y cómo se cancelará? A razón de un día de trabajo por cada mes laborado. Entonces, no podemos hablar de 12 meses porque ya tendría derecho ahí a 2 semanas de vacaciones. Pero si un trabajador tenía 10 meses acumulados en su periodo para vacaciones y termina la relación laboral ahí, se le pagarán 10 días de salario por estas vacaciones. Es decir, un día de salario por cada uno de los días de los meses que laboró durante ese año antes de vencerle las vacaciones. Bien, el segundo elemento importante, el segundo elemento del cual siempre hay que cancelarlo con absoluta y total independencia de la causa por la cual la relación laboral se acabó, es el aguinaldo. El aguinaldo, dice, es un derecho para los trabajadores cuyo origen no es el Código de Trabajo. No sé si lo sabían, si no, pues se los comunico. Sino una ley especial. Esta ley se denomina Ley de Pago de Aguinaldo a Servidores de la Empresa Privada número 2412 del 23 de octubre del 59 y sus reformas. Entonces, si van a buscar el aguinaldo en el Código de Trabajo, como origen de este derecho no lo encuentran. Lo encuentran en esta ley especial. Los empleados públicos lo tienen en otra ley especial, que es la ley 1835, que se denomina Ley de Pago de Aguinaldo para Servidores Públicos. Bien, en todo caso, el aguinaldo es un salario extraordinario, es un salario extra que el trabajador recibe en el mes de diciembre. En materia de trabajo público no se indica la fecha límite para recibirlo, pero en materia de trabajo privado sí se indica. Se dice inclusive que el día límite es el día 20 de diciembre de cada año. Si al día siguiente el trabajador no ha recibido su aguinaldo, puede quejarse. Y puede quejarse
de dos maneras. Uno, demandando el pago de su aguinaldo. Esa es una demanda ordinaria laboral. Y también en sede laboral, en los tribunales, puede interponer una queja por la infracción laboral de no pagar prestaciones. Digo, perdón, de no pagar el aguinaldo a la fecha del 20 de diciembre. Eso lo prevé el numeral 398 y es importante porque las penas pueden ser muy grandes, pueden ser muy altas, porque se habla de salarios base y el salario base anda de en 450,000 colones al mes. Y atención, vean lo que dice, estamos ya en la página 7, vean lo que dice la página 7, dice, si pasado dicho lapso, o sea, el 20 de diciembre, el patrono no ha pagado el aguinaldo, los trabajadores cuentan con un término de 3 meses para exigir dicho pago. El término de 3 meses que rige a partir del 21 de diciembre. Si no lo hacen en esos 3 meses, les caduca o les prescribe el derecho para hacer el reclamo. En eso hay que estar muy claros. No basta con denunciar que no se pagó, sino hay que hacer un proceso judicial para pedir el pago. Y si no se hacen 3 meses, a partir del 21 de diciembre, sería enero, febrero y marzo, se caduca o prescribe el derecho a reclamar este aguinaldo. Los trabajadores pues tienen que estar muy claros al respecto. Bien, importante, el aguinaldo, perdón, el aguinaldo se calcula de la siguiente manera. Todos los salarios percibidos por el trabajador y cualquier otro ingreso, jornada extraordinaria, gratificación, etcétera, todo eso se suma en el periodo que va entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente. Ahí tenemos 12 meses. Vuelvo a insistir, todo lo que el trabajador haya recibido con motivo de su actividad, con base en su salario, entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente. Todo eso se suma y se divide entre 12. Y el trabajador tendrá entonces el monto de su aguinaldo. En números muy fáciles, si un trabajador gana 1 millón de colones por mes y gana ese millón de colones sin falta, sin ningún añadido, lo cual obviamente es ilegal, pero nada más el efecto, lo que quiero que entiendan es el ejemplo gráfico. Si un trabajador gana desde el 1 de diciembre y hasta el 30 de noviembre del año siguiente 1 millón de colones por mes, su aguinaldo sería ese, 1 millón de colones. Pero también resulta que hay veces que el trabajador no empezó en diciembre, empezó después, empieza en marzo, empieza en abril. Entonces hay que pagar lo que se llama el aguinaldo proporcional. Y entonces, ¿cómo se calcula el aguinaldo proporcional? Bien, se suman todos los salarios que el trabajador obtuvo en ese periodo, es decir, entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente. Se suma lo que ganó allí y se divide entre 12. Ese va a ser el monto del aguinaldo. Si por ejemplo, para que lo tengamos claro, si el trabajador no cumple con los 12 meses, entonces lo que hacemos es que sumamos y dividimos. Si trabajó 10 meses, entonces se suma lo que elaboró en esos 10 meses y se divide entre 12. Aquí también rige lo que les dije ahora al principio acerca de arranca con un mes
con el primer mes de salario. Entonces el aguinaldo deberá pagarse siempre que el trabajador tenga la expectativa no, haya concluido el primer mes de relación laboral. Si no la llega a cumplir, entonces no hay ingreso mensual y no se le pagará aguinaldo. Es por eso que lo he dicho alguna vez y lo repito en este momento, cuando un trabajador labore y no supere el periodo de prueba, si trabajó 2 meses y 3 semanas y en ese momento el patrón le dice no me sirve, no me gusta, lo lamento mucho, no es que el trabajador se va a ir del centro de trabajo como llegó, sin nada, no, pues ya se le habrán pagado los 2 primeros meses de salario, se le debe pagar la quincena, la primera quincena del tercer mes, porque es el momento en que se le dice no siga, y no hay que pagarle auxilio de cesantía ni preaviso, en eso estamos claros, pero sí hay que pagarle vacaciones y aguinaldo. Entonces se sumaría lo que se ganó en esos 2 meses y medio y se divide entre 12. Y luego, si fue exactamente el día 15 que se le despide, entonces se le pagarían solamente 2 días de vacaciones. Si por el contrario no es el día 12 que se le despide, sino es el día 21, entonces el pago debería ser distinto. El pago debería ser de 3 días de vacaciones. Esto porque superó el pago de superó la labor en la tercera, en el último mes. Trabajó más de 15 días. Por haber trabajado más de 15 días se computa tiempo como si hubiera trabajado el mes completo. En eso deben tener claro para no perderse en ese caso. Bien, esos dos compañeros son los extremos que se pagan siempre. Siempre se van a cancelar. Pase lo que pase, se van a cancelar. Si estuviéramos en clase presencial, yo a veces cuando explico esto hago una pregunta y le digo a los estudiantes, piensen en el peor motivo que pudieran ustedes tener como patronos para despedir a un trabajador. Piensen en lo peor que este trabajador pudo haber hecho. Entonces, algunos que les gusta participar tienen unas ideas que a veces uno se asusta, ¿verdad? Y está bien. Bien. Si eso es lo peor que un trabajador puede hacer, está bien. Pero aún en ese caso, habría que pagarle vacaciones y aguinaldo al finalizar la relación laboral, obviamente, con responsabilidad, sin responsabilidad por parte del patrono por la falta en la que el trabajador incurrió. A ese extremo se llega. Entonces vuelvo a insistir, esos dos elementos siempre se pagan. Lo único que se pide pues es que el trabajador haya laborado más de un mes a cargo del patrono. Y a partir de ahí se calculará el día de vacación que le corresponde, si fuera solo un mes, o el doceavo, el doceavo de aguinaldo que le corresponde por haber trabajado ese mes. Bien, ya a partir de la página 7 vamos a encontrar los extremos relativos de pagar. Al decir relativos de pagar es porque a veces no hay que cancelarlos. Dice, se conocen como extremos no obligatorios de pagar, sino tan solo relativos, ya que cuando el trabajador tenga responsabilidad en la ruptura de la relación laboral, por haber dado motivo para el despido o por haber renunciado, perderá el derecho a tales extremos. Estos extremos son dos: el auxilio de cesantía, que está en el numeral 28, y el preaviso, que está en el anterior, que es el 29 es el auxilio de cesantía, y el anterior, el 28, vamos a encontrar el llamado preaviso.
Empecemos con el auxilio de cesantía. Lo van a encontrar en el artículo 29. Desde ahora les digo que en mi opinión, también esta es una opinión nada más, en mi opinión esta denominación de auxilio de cesantía está mal hecha, está mal dada, está mal consignada, está mal nombrada. Por lo siguiente, si fuera un auxilio de cesantía, le correspondería a todo aquel trabajador que queda cesante. Es un auxilio. Pero resulta que este extremo se le da únicamente a los trabajadores que quedan cesantes siempre y cuando no hayan tenido responsabilidad en la cesación de la relación laboral. En el otro caso, en el caso de que el trabajador haya dado motivos y se produzca un despido justificado, no tendrá derecho a esto. Bien, y si hablamos de código de trabajo, si hablamos de las normas del código de trabajo, perdón, que tratan de que el trabajador quede de la mejor manera posible frente al poderío económico que es el patrono, este es un ejemplo de lo contrario. Porque con total independencia, perdón, de la causa por la cual se dio el despido, o, perdón, se dio la terminación del contrato de trabajo, ya sea que el trabajador tuvo o que el trabajador no tuvo responsabilidad en ella, el estado a que ambos llegan es el mismo. Es la cesación del empleo. Y el trabajador, si vamos a hablar de este tipo de cosas, el trabajador es la parte más débil de la relación laboral, número uno. Y dos, todo trabajador al ser cesado en la relación de trabajo pierde su fuente de ingresos. Con esto quiero decir que todo trabajador que es cesado debería tener derecho a este auxilio, porque la palabra lo dice, auxilio de cesantía. Distinto sería que dijera premio de cesantía. En esto estaríamos claros porque es un reconocimiento, un premio que se le da al trabajador que no dio motivos para la finalización de la relación laboral. Entonces, si la denominación fuera, a ver, no sería premio, sería reconocimiento de cesantía, yo estaría totalmente de acuerdo, porque es un plus, es un reconocimiento extra que se le hace al trabajador que no dio motivos para la finalización de la relación laboral. De tal manera que al no dar motivos, tiene derecho a este extremo. Pero si fuera auxilio, vuelvo a insistir, me parece que está mal denominado porque todos los trabajadores al finalizar su relación laboral, con absoluta independencia de las razones por las cuales se dio, necesitan auxilio en ese momento. El problema de perder el trabajo es, bueno, son dos. Número uno, lo que conlleva, lo que contrae, que ya no voy a ganar más salario, todo ese tipo de cosas. Ese es el primer problema, es el inmediato. Pero el casi inmediato, por si vale la denominación, es dónde encuentro un nuevo empleo. Y en una situación como está Costa Rica, en una situación en la que estamos ahora, conseguir trabajo es casi una labor de héroes. Casi una labor de héroes. Entonces sí, es verdaderamente un problema. Es un problema muy serio por esto. Por eso es que yo hago la crítica en cuanto a que si esta denominación de auxilio de cesantía es o no es correcta. Para mí, personalmente, la denominación así como está en cuanto a auxilio no es correcta. Si fuera reconocimiento, perfecto. Es por el mérito. Y eso es válido, porque el mérito es no haber dado motivo alguno para que la relación se acabe. Entonces, si el patrono me despide porque quiere voluntariamente, unilateralmente, paga. Y si el patrono me despide porque yo no di motivos, entonces paga.
me está reconociendo el hecho de que yo fui un buen trabajador, pero al, comillas, mal trabajador no se le paga. Entonces no es auxilio. Para mí no es auxilio. Dice, se define como una reparación pecuniaria que realiza el trabajador, el patrono, perdón, a favor del trabajador con motivo de despido sin justificación o por causales que relevan al trabajador de tal responsabilidad. Es decir, como la jubilación, el despido injustificado. Vuelvo a insistir, no hay responsabilidad en la finalización por parte del trabajador. Dice, solamente proceden los contratos por tiempo indefinido y su tope es de 8 años de trabajo continuo. Esto va a ser importante que lo tengan claro, por lo que vamos a hablar de ello en, de seguido. Dice, es del caso dejar claro que de manera popular se entiende que el trabajador tiene derecho a un mes de salario por cada año trabajado con un tope de 8 años. Bien, esto del tope es, estos 8 años de tope está en el Código de Trabajo. En las convenciones colectivas, hace varios años, el tope era de 25. Había otras que tenían 30. E inclusive, parte del escándalo que se dio con todo esto es el siguiente. Había convenciones colectivas, recuerdo una de la municipalidad de Coronado en San José, que no tenían tope. Entonces se narraba la historia de un hombre que toda su vida había sido basurero. Ese que va agarrado al camión y que va echando basura y todo ese tipo de cosas. Eh, en otras oportunidades, cuando yo pido para diferenciar, para valorar lo que es el trabajo, yo pido los mejores y los peores trabajos. En los mejores hay dudas, es decir, unos quieren ser pilotos, otros quieren ser científicos, etcétera. En eso no hay problema. Pero hay bastante coincidencia, obviamente no es unánime, pero hay bastante coincidencia en que basurero es el cabuz del tren de las ocupaciones laborales. Es de lo último, si no es lo último. Andar corriendo todo el día con lluvia, con sol, con viento, sin viento, detrás de un camión maloliente hasta decir basta, y estar juntando basura de todo lado para lanzarla al camión, es un trabajo que definitivamente, bueno, recomendárselo a alguien no. Pero en esta municipalidad, una persona encargada de esa, durante que había trabajado, empezó trabajando prácticamente, pues sacó el sexto grado y, por decirlo de alguna manera, a los 15 años ya estaba trabajando como basurero. Bueno, resulta que esa persona tenía 40 y tantos años de trabajar como basurero y no quería pensionarse, no le interesaba. Y en la entrevista dijo que no, porque entre más trabajaba él, más le iban a pagar de cesantía, porque la municipalidad está en la convención colectiva, no fijó límite. Entonces, que esta persona decía que su aspiración era llegar a 50 años de trabajo. Entonces, que le iban a pagar los 50 salarios finales, lo cual él consideraba que era una suma respetable para enfrentar su vejez de una gran manera. Bien. Hace años, motivado yo por este número 8, fui a la Asamblea Legislativa y logré encontrar en la biblioteca, las actas del Código de Trabajo. Busqué en las actas y llegué a donde está el artículo el artículo 29, que más o menos tenía una redacción parecida, pero lo que me interesa es el 8. Y un diputado, no me acuerdo cuál, dijo 8 años. Él dijo, hagámoslo de esta manera y se le pagarán un máximo de 8 años. No hay explicación de por qué 8. Yo también he dicho que si fueran 7,
Tal vez yo diría que la persona que dijo 7 tenía conocimientos en Cábala. Cábala es parte de la idiosincrasia judía. La Cábala, su número mágico es 7. Entonces, por ahí hubiera sido. Y si hubieran sido 6, entonces yo hubiera dicho que era algo satánico porque el número del diablo es 6. Esos son tonteras, pero yo le hubiera encontrado alguna razón a eso. No, no le encontré nada al 8. El 8 al revés, es decir, acostado, es infinito. Entonces menos todavía. Entonces resulta que el diputado este propuso la redacción del código del artículo 29 del código en cuestión, y los demás señores diputados estuvieron de acuerdo y votaron porque fuera 8 años. No encontré razón de por qué 8. Qué sé yo, que digan, mire, es que hubiera sido es un término bien, lo que sea. No. Las convenciones colectivas llevaron eso al más allá. Las convenciones colectivas fijaron, vuelvo a insistir, unas no tuvieron tope, otras mandaron a 30 años, otras a 20. Recope tenía 25 años. Hoy la sala constitucional ha bajado y la sala constitucional ha dicho que lo máximo a lo cual un trabajador, obviamente del sector público, aspira es a 12 años de cesantía al finalizar su relación laboral. Lo bajó todo a 12. Y lo que se quiere incluir dentro del proyecto de empleo público es lo siguiente, que una vez que la convención colectiva finalice, no se va a renovar. Y si se quiere discutir para otra, se puede hacer, pero no se va a tocar nada que tenga que ver con salarios, porque eso va a estar cubierto por la ley esta de empleo único. Y esta ley de empleo único va a unificar la cesantía entre sectores. Entonces llegará el día en que en el sector público la cesantía máxima será de 8 años, al igual que en el sector privado. Yo entiendo que sí, el país está mal, que las diferencias son muy grandes, pero yo buscaría un término intermedio. Yo, está bien, que no sean 12, pero yo haría la propuesta para que fueran 10, pero en ambos sectores. Claro, los patronos brincarían, los patronos harían esto y lo otro, aquello, pero desde el año 43 no se toca el 8, no se toca. Y sigo yo sin tener una explicación de por qué 8. El 10 en relación con el 8 me parece que sería más equitativo, sería un poco más justo. Son 2 años más. Pero en fin, nuevamente, eso es predicar en el desierto, y no creo que obtenga apoyo pues por nada de esto. Bien, cuando se habla de cesantía, se habla de 8 años máximo, y lo que la gente piensa popularmente es que son los 8 últimos salarios, y la gente hace cálculos con los 8 últimos salarios, pero no es así. No es así. Se reformó este artículo en el año en 2000, cuando se establecieron el ROP y el ROC, ¿cómo se llama? Los regímenes de pensiones complementarias y todo esto, la doble pensión. Aquí entró una reforma propuesta por Miguel Ángel Rodríguez, aquí entró esto a reforma. Y entonces hubiera sido más sencillo, más fácil y eventualmente hasta más justo decir que por cada año de labor con un límite de 8 se reconocerá un mes de salario a la hora de fijar el auxilio de cesantía. Más no es así. Y no es así, dice artículo 29, si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas. Aquí no opera el mes que opera en vacaciones y que opera en el aguinaldo. Aquí opera un trimestre. Dice, después de un trabajo continuo no mayor de 3 meses, no, perdón, no menor de 3 meses ni mayor de 6, un importe de 7 días de salario.
Claro. Dos, después de un trabajo continuo de mayor de 6 meses, pero menor de un año, un importe igual a 14 días de salario. No hay problema. Donde cambia el asunto es en el inciso 3. Dice, después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de salario indicado en la siguiente tabla. Y no sé quién, pero supongo yo que es las cámaras patronales, se sacaron una tabla y dice así: año 1, 19.5 días de salario por año laborado. Año 2, 20. Año 3, 20.5. Año 4, 21. Año 5, 21.24. Año 6, 21.5. Año 7, 22. Año 8, 22. Año 9, 22. Año 10, 21.5. 11, 21. Baja. 12, 20.5. Baja. Año 13 y siguientes, 20 días laborados o fracción superior de 6 meses. ¿Cómo se aplica esta tabla? Bien, si yo me voy a pensionar y en ¿cómo se llama? En mi centro de trabajo, he trabajado allí 25 años. Caramba, un ejemplo de labor seria, de labor continua, de buena labor que me ha mantenido incólume allí durante tanto tiempo. Me voy a pensionar. El patrón a la hora de calcularme el auxilio de cesantía lo que hace es lo siguiente: coge un promedio, el promedio de los últimos 6 salarios míos y saca el promedio. O sea, coge los últimos 6 salarios, los divide entre 6, saca el promedio. Eso lo divide entre 30 para obtener el promedio diario y lo obtiene. Eso lo multiplica por 20. Lo multiplica por 20 y obtiene entonces el año laboral a efectos del artículo 29. Eso lo multiplica por 8 y eso es lo que me corresponde como auxilio de cesantía en ese caso. Hubiera sido más simple, más sencillo, un mes de salario por cada año laborado con un límite de 8 años. Pero nosotros buscamos cómo enredarnos, cómo hacer las cosas más difíciles y cómo los patronos salen mejor parados. No es lo mismo pagar 30 días de salario, que es el salario mensual, multiplicarlo por 8, que buscar el valor de 20 días de salario y multiplicarlos por 8. Por cada año me estoy ganando 10 días. Esas son las pequeñas grandes cosas que nuestro sistema tiene y que van en contra de los trabajadores. Entonces, aquí les explico por escrito lo que acabo de decir. Entonces, por favor, me interesa que tengan claro que el auxilio de cesantía no es tan sencillo como multiplicar el último salario por el número de años laborados. No, no funciona así. Es, dependiendo de la tabla que les digo, un cierto número de días dentro del salario mensual y ese se multiplica por el número de años correspondiente. ¿Sale perdiendo quién? El trabajador. Por último, y ya para ir terminando, en la página 9, vamos a pasar al preaviso. El preaviso es otro de los derechos al que el trabajador tiene derecho, pero en este caso es uno de los, junto con las vacaciones, se puede cambiar a dinero al finalizar la relación de trabajo.
¿Qué es el preaviso? Dice, es la obligación que tienen las partes de dar, perdón, las partes de una relación laboral de hacer saber a la otra de manera previa su voluntad de poner fin a la relación laboral. Su nombre lo dice, es preavisar. Es decir, es comunicar previamente. Ya sea el patrono al trabajador o el trabajador al patrono, atención, va en dos vías, no solamente en una. Los dos se deben avisar de manera previa que van a terminar la relación laboral. Esto se da en caso de renuncia voluntaria por parte del trabajador o de despido justificado, digo, no, ¿cómo se llama? De despido con responsabilidad patronal por parte del patrono. Entonces, eh, yo voy a cambiar a un trabajador, no lo quiero allí más. Si es varón, no hay problema. Si es mujer, simplemente tengo que, no me ha avisado que está embarazada. Entonces, para no tener que pagar yo ese mes de en la indemnización, lo que hago es que dependiendo de la antigüedad y teniendo en este ejemplo, teniendo el trabajador o la trabajadora más de un año de trabajar de manera continua, entonces lo que le digo es que la voy a despedir y le aviso un mes antes. En este mes, la trabajadora entonces lo que hará es buscar empleo, como si fuera tan fácil. Pero para eso es el preaviso, para que el trabajador, cuando lo da el patrono, es para que el trabajador busque empleo. Y cuando lo da el trabajador es para que el patrono busque reemplazo. Simple y sencillo, busque reemplazo. Bien, con esto el trabajador, pues, como dije, puede ir buscando una nueva ocupación, un nuevo puesto laboral, y el patrono se evita el cambio abrupto, el que el trabajador se vaya inmediatamente, le quede esa plaza vacía y si es parte importante de su sistema productivo, de su engranaje administrativo, de lo que sea, va a tener problemas muy serios. Entonces, para evitar eso es que se pide el mes. Si ustedes en su vida laboral más adelante están trabajando y van a cambiar de trabajo porque les hicieron una mejor oferta, por lo que sea, tengan esa, tengan esa expresión de buena fe a la relación laboral. Sí, pues no se sientan apenados y lo advierto de esta manera. Las cosas nacen, viven y fallecen. Cuando los ciclos se acaban y a ustedes les han hecho una mejor oferta laboral, yo siento que sería feo decirle al patrono, mire, eh, le informo que me acaban de ofrecer, qué sé yo, por decir algo, medio salario más del que usted me paga. Son puestos muy importantes, son puestos académicos de alta importancia, etcétera. Entonces el patrono lo sentiría como un chantaje. Porque si usted me paga eso, yo me quedo, si no me voy. No, eso es chantaje. No, así no es. Es simplemente decirle, mire, me apareció una oportunidad, me ofrecieron un empleo tal vez más cerca de donde yo quiero estar, tal vez es en San José y yo siempre he querido irme a vivir a San José, ese tipo de cosas. Yo agradezco mucho las puertas que usted me abrió, le agradezco a usted y a su empresa la oportunidad que me dio y todo el aprendizaje que he tenido, pero yo me voy a ir. Entonces le aviso que dentro de un mes me iré. Eso es buena fe. De eso debe estar llena la relación laboral. ¿Qué hace el patrono? Pues lamentarse. Entonces si el patrón le dice, pero mira, ¿a dónde es que vas a ir? Entonces si es por una razón geográfica no hay nada que hacer. Porque si mi familia está en San José y yo estoy trabajando en Limón, pero me ofrecen una plaza en San José, ¿cómo el patrono va a revertir eso? Entonces, si es no, mire, es que en otra empresa, ya lo está preguntando el patrono, en otra empresa me están ofreciendo, qué sé yo, un tercio más de salario. Entonces comprenderá usted, don fulano, que a como está la situación, a como están las cosas, yo debo pues tratar de escalar, yo debo tratar de mejorar, tengo planes para mi vida, quisiera hacer familia, o si no ese es el caso, quisiera comprarme una casa,
quisiera comprarme un vehículo y esto me permite, entonces yo estoy viendo pues dolido tal vez, pero tengo que irme por ese lado. Entonces ahí se la pondría muy fuego el patrono si le dice, bueno, pero hagamos un trato. ¿Cuánto es que le ofreció esa otra, el rival o quien sea, la empresa? Ah, me ofreció un 30% más. Yo se lo doy. Ahí es donde la prueba pasa a usted. Porque si verdaderamente usted se va a ir por ese dinero además, si se lo están reconociendo ahora, entonces ¿para qué se va? Entonces usted le dice, me lo reconoce. ¿Sí? Entonces pídalo por escrito, pide un papelito, fírmelo y quédese ahí. Porque a partir del otro mes le va a venir un 30% más. Eso es normal. Eso en algunas partes se da. El problema es que estamos hablando de dinero y a veces el dinero pues no es bollante, no está sobrando en ningún lado. Pero así funciona. Vuelvo a insistir, inclusive si yo me cansé, yo como patrono me canso de un trabajador, así me canso al extremo y no quiero verlo más, a esos extremos, oigan, no lo quiero ver más, entonces simplemente le digo, venga acá, mire por esto, por lo otro, por aquello, yo no quiero verlo más, simplemente, no sé, se nos acabó el ciclo a la empresa y a su persona, entonces por lo tanto le pido que no venga a trabajar más, pero se me va a ir ya. Entonces yo le voy a pagar el preaviso. No se lo voy a dar, sino que se lo voy a pagar. Entonces le pago una semana, 15 días o un mes de salario, dependiendo de la antigüedad que la persona tenga. Por eso es que se habla de que se puede convertir a dinero. También puede ser, y esta es otra salida elegante que les voy a dar, para que siempre queden bien, porque por favor, asuman este consejo. Uno debe dejar las puertas abiertas, no sabe en qué momento puede volver a tocarlas necesariamente, pero usted está en una empresa y se va a ir y la oferta es que usted empiece el lunes, bueno, hoy es lunes, estamos hablando de un jueves, me contactan el jueves, nos ponemos de acuerdo el viernes, pero me dicen en la otra empresa, eso sí, yo necesito que usted arranque el lunes. No le puedo dar ni una semana, menos 15 e imposible un mes de plazo. Yo necesito que usted llegue ya. ¿Qué se hace en ese caso? Usted va a lanzar por la borda todo lo que ha hecho con la empresa para la cual usted ha servido. Va a quedar, pues desgraciadamente, mal posicionado o puede ser algo más elegante. Hágalo elegante. En ese caso, llegue donde el patrono, dígale que usted se tiene que ir ya. Claro que la persona esta va a brincar, se va a molestar y cualquier otra cosa. Y usted le dice, no, y yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero lo entiendo tanto que hágame el favor y yo lo autorizo y le llevo un papelito escrito por usted y firmado por usted, donde el papelito dice que usted autoriza al patrono a rebajarle lo correspondiente al preaviso de la liquidación que le tienen que dar. Con eso, pues el patrono legalmente no puede hacer nada y usted lo que trate de explicarle es que es una oportunidad que usted no puede dejar pasar. Al rato el patrono se va a enojar y todo lo demás, pero luego se le baja, luego entiende lo que usted está haciendo. Tal vez el patrono alguna vez fue joven y sabe de lo que se trata, entonces le va a decir, bueno, tiene que irse, mi hijo. Si tiene que irse, pues que le vaya bien. Y entonces esta semana, esta quincena o este mes de preaviso, usted se lo va a pagar a él. Se lo va a deducir de sus prestaciones. Y si no alcanza, usted pone el resto. Con eso, pues usted queda bien. Y deja las puertas abiertas para uno no sabe en qué oportunidad pues usted puede llegar y volver. Y por lo menos habrá dejado un buen paso, habrá dejado una visión de una persona seria, leal y honrada. Honrada no en el sentido que robó, sino honrada en el sentido que reconoce lo que debe en este tipo de cosas. Bien, ¿cómo se paga cómo se calcula, perdón, cómo se calcula el preaviso? Si la antigüedad del trabajador es de 3 a 6 meses, tiene que darse
con una semana de anticipación. Si la antigüedad es de 6 a 12 meses, debe darse con 15 días de anticipación. Y si es de más de 12 meses, debe darse con un mes de anticipación. Por último, para ir terminando, es importante que tengan claro que ambas partes se deben el aviso. Como dije ya, es un viaje de ida y vuelta. Que se da por escrito, salvo que el contrato haya sido oral. Y como dije ya, puede ser omitido siempre y cuando se pague en efectivo el monto indicado. También quiero que tengan claro que, y esto es una cuestión que yo no sé cómo explicarla, pero durante el periodo del preaviso, vean que hablo durante el periodo del preaviso, es decir, en general, durante el periodo del preaviso, el trabajador tiene derecho a un día libre, pagado obviamente, un día libre a la semana. Se dice que es para buscar empleo, lo cual es lógico, se entiende y se aplaude. Pero atención, si es el trabajador el que dio el preaviso, también tiene ese derecho. Ya no es para buscar trabajo, que ya lo tiene, porque simplemente otra empresa le dio la oportunidad. Y aún así, tiene un día de a la semana libre. Ya no sé para qué, porque ya no es para ir a buscar empleo, porque ya lo tiene. Este día libre a la semana lo negocian las partes. Y por lo general, si la relación no quedó en términos de días, por lo general el patrón le dice perfecto, entonces usted va a tener como día de libre, aunque ya tenga trabajo, usted va a tener un martes, un miércoles o un jueves. Porque si le da lunes, lo que está dándole es, si es en el caso de un mes, le está dando 4 fines de semana largos. Entonces yo estoy pues dolido porque usted se va, entonces yo no le voy a hacer eso. Y si se lo da viernes, es exactamente igual. Si se lo da martes, pues va a tener que trabajar lunes, de tomar el día martes, seguir laborando. Si se lo doy miércoles, le parto la semana en dos, que dicha. Y si se lo doy jueves, es exactamente igual, no le doy el fin de semana largo. Esas son las cuestiones que pasan. Por último y para terminar, tal vez veo que no se los puse aquí, pero entonces sí quiero que lo tengan claro. Si el trabajador se va y no da preaviso, es derecho del patrono reclamarlo, porque es una obligación que nace del contrato. En el caso de un mes es mucho de dinero. Si el trabajador gana 600,000 colones y se fue de hoy para hoy porque renunció intempestivamente, me sentí mal y renuncié, hacen lo que se llama una renuncia irrevocable, dejando todos los procesos, dejando todo sin sustituto, sin nada. Entonces sí es un problema. En ese caso el patrono tiene el derecho a reclamar. Pero atención, tiene un mes para interponer la demanda laboral. Si no lo hace en ese mes, se pierde, caduca o prescribe. Y entonces el trabajador se fue por la puerta grande. Se fue por la puerta grande en el sentido de que no dio el preaviso y no le rebajaron ni un 5. En eso sí quiero que quede claro, por favor. Un mes tiene para reclamar. De otra manera, se pierde. Entonces los patronos tienen que estar muy al tanto, tienen que estar muy activos, tienen que estar, diríamos gráficamente, comillas, muy pellizcado para no perder esto. Bien, de esta manera concluyo la presente explicación y nos queda solamente para la otra semana una más con la materia última para ver. Tengan todos buenos días.